¿Están? Dios los bendiga. Qué bueno poder visitarlos primera vez que vengo aquí. Había oído, pero ahora los veo. Kelly, ¿tú tocas piano? Ah, que te vi ahí. La niña sí, desde pequeñita la conozco. Pero pequeñita. Proceso muy lindo en Venezuela. Bueno, gracias a Dios por permitir estar aquí. eh, Compartir con ustedes la palabra. Al final, solo traje 4 o 5 libros. Los que le interese es Buscando Arqueros y Flecheros. Es una estrategia que el Señor me dio para, para poder publicarlo y para poder llevar ese mensaje a las iglesias. Porque, ¿de dónde surgió esto? Un día estaba viendo en el noticiero cómo unos policías estaban defendiéndose con unos escudos ante la agresión de muchos muchachos y gente con palos, con piedras, ustedes han visto esa imagen, pero ellos no hacían nada. Humanamente, personalmente, yo decía, yo no hubiera soportado eso, como Carlos, yo no hubiera soportado eso. Yo me hubiera levantado a atacar a alguien, pero no así quedarse defendiéndose de esas agresiones. Yo dije, pero ¿por qué no reaccionan? Entonces vino esa idea sobre una arma que el Señor nos había dado, que es las flechas. Ustedes han visto en películas. El arquero es más importante que el escudero, es más importante que el de la espada, que el de la lanza. Porque el flechero, él ataca desde lejos, desde las partes altas, de los castillos, desde allá. Y era el arma más temida para el enemigo, porque imagínense, ellos van peleando con su escudo, con su lanza, y de repente viene una lluvia de flechas, no saben de dónde están tirando, afecta a muchas personas, morían más gente. Entonces se volvieron temerosos los arqueros y flecheros. Entonces, y tú ves la Biblia, y la Biblia te habla de todo lo que son los arqueros y los flecheros. Entonces dije, Señor, dame una estrategia para armar esa enseñanza, para poder presentarla a la iglesia como un arma que es importante. Entonces, el arco y la flecha son los intercesores. Nosotros no podemos estar defendiendo constantemente personas que están lejos de nosotros, pero con el arco y la flecha sí, los podemos alcanzar. Tú puedes enviar una flecha de aquí hasta Cúcuta con la dirección de Dios, y esa flecha va a cumplir un propósito, porque es la flecha de Dios. Entonces, esa es la estrategia del libro. Al final, pues el que quiera llevarlo, lo puede llevar. Yo sé que va a ser de beneficio. Nosotros tenemos que invertir en nosotros, en cosas que nos ayuden a nosotros. Estamos promoviendo otras literaturas, sino de lo nuestro. En el libro de Lucas capítulo 13, Lucas 13:10. No tenemos el... ¿Sí? Bueno, Lucas 13:10. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Me gusta esa versión. Si tú puedes conseguir esa Biblia, es un lenguaje más práctico, más sencillo de entenderlo. Lucas 13:10. Un sábado, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, mire, la vio, la llamó, le dijo y puso sus manos sobre ella. O sea, acciones de Jesús. La vio, la llamó, le habló y puso sus manos sobre ellas. Y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso sus manos sobre ella, y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios.
la encorvada. ¿Quiénes han tenido experiencias pues en el campo o que le gusten las matas? Nadie. No les gustan las maticas. A mí cosas que me agradan son las matas y más cuando uno las recupera. A mí me gusta recuperarlas. Esas que ya están como ya torcidas, de repente uno con vitamina, con algo, vuelven a enderezarse, toman un color bonito, uno habla con ellas, las limpia y de repente ve ya una plantica bien bonita. Pero hay plantas que son necesario apoyarlas en algo para que se sostengan, porque son débiles. Entonces, cuando tú le colocas una ramita, un palito al lado, ella se va erguiendo y va buscando su dirección para tomar aire, para crecer. Muchos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, tuvimos familias ordenadas. En mi caso, yo viví con una familia muy ordenada, abuelos, viví con todos los abuelos, viví con mis padres, teníamos principios, éramos 7 hermanos, vivíamos bien, vivíamos felices. Pero llegó un día donde me torcí. Me salí del cuidado, de la dirección de mis padres, empecé a hacer mi vida desordenadamente y me torcí. Hasta cuando Jesús me volvió a encontrar y me volvió a enderezar. En las iglesias también sucede lo mismo. De repente tú ves personas que vienen bien, que están como la señora que contó el testimonio. Uno las ve llenas de amor, del fuego, de la pasión, pero de repente, ¿qué pasó? ¿Por qué no volvió? Se fue. Algo sucedió. Y entonces la persona empieza a torcerse. Porque las personas cuando se encorvan es porque no han tenido los nutrientes. Y el nutriente solo se lo recibe es estando justamente en la iglesia. Pero aquí en Lucas 13 dice en el 16. Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 años. O sea que no solo era una enfermedad normal, es que también tenía una influencia maligna que había promovido y había causado esta enfermedad por 18 años. ¿Y sabes cuántos son 18 años? Hasta saqué una diferencia. 18 años, 864 sábados, 6.500 días. Pero ese día pasó algo diferente. En ese entonces, en el templo, en la sinagoga, las mujeres tenían que estar separadas de los hombres. No podían mezclarse. Entonces, las mujeres estaban al lado izquierdo, los hombres a la derecha, y el predicador se dirigía especialmente a los hombres. Las mujeres eran ignoradas. Esas eran culturas antiguas. Pero ahí estaba Jesús, que él no hace distinción de hombres, de mujeres. Y dice la palabra, que lo dice la palabra, algo que lo atrae a Jesús, que es el aroma de la adoración. Por eso cuando yo pregunté si tú tocabas, yo dije, oye, qué lindo que pudiese eso, ¿no? Una niña que ha sido consagrada al Señor, atraer la presencia de Dios por medio de la música. Y eso fue lo que pasó en la sinagoga. Lo llamaron a Jesús para que hablase la palabra, como él siempre lo hacía, pero él dice, algo está pasando aquí. No sé cuántas veces sucede en este lugar, que la presencia de Dios se hace tan sensible que tú dices, hay un aroma tan rico aquí, hay una presencia de Dios, hay un quebranto, porque eso es lo que tiene que promover la adoración y la presencia de Dios. Entonces Jesús dice, hay algo que me atrae, hay algo que me conmueve por dentro. Claro, él empezó a buscar por ella y la mira esta mujer. Estaba encorvada. Peor, porque no podía levantar ni siquiera la mirada, pero la vio. Y le dije, mujer, ven acá un momento.
Imagínense, eso era algo que ofendía a los hombres. Presentar a una mujer delante del altar es como si decirle a una mujer, venga hermana, de un saludo o ore por la ofrenda. Eso era un insulto. Pero era Jesús. Entonces la llama y delante de todos los que estaban ahí, de los sacerdotes y de los fariseos, él lanza una palabra. Dice, mujer, eres libre de ese azote, de esa enfermedad, de ese demonio que te tiene oprimida. Y dice que ella se levantó y se enderezó y empezó a alabar al Señor. Algo que me llama la atención. Mire, cuando Jesús tenía 12 años, ¿ustedes recuerdan ese pasaje que lo encontraron en el templo hablando con los doctores de la ley? María y José estaban buscándolo, y lo encuentran en el templo. En ese momento que Jesús tenía 12 años, esta mujer estaba allí, la encorvada. Y Jesús tal vez la vio, pero no la determinó, pero la vio. La presencia de ella comenzó 18 años atrás. O sea que los 18 años para los 12 de Jesús, daba los 30 años de Jesús, que era el momento dado cuando él llegó a la sinagoga y encontró a esta mujer que estaba sentada hace 18 años. Creo que si Jesús le hubiera dicho, oye mujer, cuando yo tenía 12 años, yo me acuerdo de ti, que yo te vi por allá. Y muchos dirán, bueno, ¿y por qué no la sanó? En ese momento, porque no era el tiempo. Pero Jesús, no crea que esa carga no se fue de Jesús. Eso estaba en el pendiente. Dijo, pero ¿cómo esta mujer está atada aquí por tantos años y nadie ha hecho nada? Es increíble que en las iglesias suceda igual. Que entre una persona como esa mujer torcida y nadie hace nada. Eso era lo que pasaba en ese entonces en las sinagogas. No había nadie. Podía echar un demonio, nadie podía orar por un enfermo, nadie podía orar por una persona que estaba en un problema espiritual, nadie, porque no tenían el poder de Dios. Y es triste que en las iglesias suceda eso. Hay muchas veces que llegan personas con problemas a la iglesia, no importa, ¿a quién le importa lo que está pasando esa persona? Es que ni le interesa. Entonces sucede lo que pasó con esta mujer. Viene a la sinagoga. Como no pasa nada, se vuelve a su casa en la misma condición que entró a la sinagoga. Nadie puede ayudarla. Nunca hay una respuesta. Pero ese día pasó algo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús estaba allí. Y cuando Jesús está, Él transforma, Él hace muchas cosas. ¿Cuántos lo creen? Ahora, hay mucha gente que se desmotiva por venir a la iglesia. Pero es que yo voy a la iglesia y nunca pasa nada. Yo voy a la iglesia buscando una respuesta y nunca pasa nada. Pero entonces, ¿dónde más vas a encontrar una respuesta? ¿Dónde más? Si en esta iglesia o en otras iglesias no hay una palabra de liberación, entonces ¿dónde vas a buscarla? Tendrás que ir a donde el brujo. Porque el brujo sí ofrece una solución inmediata. Ellos sí te ofrecen solución inmediata. Tómese esa pastilla, tómese ese menjurje, tómese esto, haga esto, párese de cabeza y va a tener respuesta. Pero en la iglesia no. Y hay muchas veces que han venido problemas con personas con problemas espirituales y no hay la respuesta inmediata para decirle, esa persona tiene un problema espiritual. Me atrevería hasta orar por ella. Bueno, atrévase. Porque Dios nos quiere respaldar. Si no te congregas, ¿cómo podrás recibir sanidad, liberación? Si no escuchas la palabra de Dios, ¿cómo el Señor te va a restaurar? Si todas las veces que Jesús
sanó y liberó eran personas que estaban dentro de la sinagoga. Muy rara vez el Señor sanó por fuera. Todo era dentro de la sinagoga. Eso me quiere decir que dentro de la iglesia hay problemas espirituales. Ay, pero pastor, pero en las iglesias no pasa eso, en los cristianos. Mire, las mayores liberaciones que existen son dentro de las iglesias. Sorpréndase. Ustedes son testigos. En retiros, en cualquier lugar donde más manifestaciones hay, es dentro de la iglesia. Porque una persona que esté en la calle, que no sea del grupo o del equipo de Jesús, no necesita liberación, porque es parte de él. Es parte del mundo. Entonces el diablo, ¿qué se va a preocupar en esa persona si ya la tiene ganada? Ay, pero tú te saliste de sus manos, entonces vas a ser afectados. Empecé hablándoles que muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas tuvimos una vida organizada, pero por cuestiones sociales nos torcimos. Yo hace 30 años que salí, yo soy de Pasto, que salí de Pasto forzado, porque había atentado con mi vida, había hecho mucho daño, estaba envuelto en vicio, en drogas, no había otra salida sino salir de allí. Y yo hasta hice una declaración pública y dije, yo no creía en Dios, pero que algo hacia los cielos. Si no me saca, Señor, de este lugar, la próxima vez me mato. Lo dije. Me llamaron de Cúcuta para un trabajo. Llegué a Cúcuta peor, porque allá fue peor. Porque siempre como que te atrae lo malo. Te atrae. Y justamente yo caí en un grupo que no lo busqué, pero sí me atrajeron. Y fue peor. Entonces un día pasaba por la iglesia de los Pinos. Antes era destapado. Y paso en un estado pero terrible, lamentable. Y yo alcanzo a escuchar una música que me llamó la atención. Entonces me puse en la puerta a escuchar la música. Cuando el predicador pasa, empieza a hablar. Y yo escucho entre todo lo que estaba alborotado, pero alcanzo a comprender la palabra. Es que eso fue algo extraordinario. Yo comprendía la palabra. Porque hay personas que por primera vez no comprenden nada. Cuando el predicador al final del mensaje dice, ¿hay alguien aquí que haya entendido la palabra? Yo que estaba en la puerta levanté la mano, pero no sabía que eso exigía un compromiso. Si no, no lo hubiera levantado. Yo lo hice, pero sin saber. Y levanto la mano y el pastor me alcanza a ver. Dice, ahí hay un caballero que está en la puerta, por favor, venga. Yo dije, no, mejor me voy. Y salí corriendo por el lado del templo. Y allá me estaba esperando un ujier que era grande, un venezolano. Y me decía, oiga, vaya que de repente el Señor le quiere hablar. Yo, ¿cuál Señor? Jesús quiere hablarle. Yo no conozco a ese Señor. Venga, no pierda esa oportunidad. Fue tanto que el acoso de él que me colocó frente al altar, me llevó hasta el altar. Yo miraba para atrás y veía de, uy, qué vergüenza, porque habían como 3,000 o 2,000 personas ahí. Y yo el único que estaba allí. Yo no sabía qué estoy haciendo allí. Y se repite esta oración. Yo la repetí. No sabía nada, no entendí nunca nada de lo que estaba diciendo. La oración de fe, no la entendí. Pero ¿sabes qué me partió a mí? Que cuando él se baja de la plataforma, me va a abrazar. Y cuando él me abraza, me partió. Ahí sí me partió.
Entonces yo me aferré de él y no quería soltarlo. Yo lloraba en el hombro y yo sentía algo especial, una protección. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? Y llore, y llore, y llore, y llore. Yo no lloraba. Y me bajo donde mi hermana, le digo, Pili, me dice, Carlos, ¿qué te pasa? Le digo, no sé. ¿Qué te hicieron? No sé. ¿Dónde estuviste? No sé. Pero tú no eres así, algo pasó. Le digo, no sé. Y yo me levanté llorando. Yo decía, pero no entiendo nada. Pero algo estaba pasando dentro de mí. Como a los 10 días, vuelvo a pasar por ese mismo lugar. Pero ya iba más cuerdo. Entonces, apenas vi, aquí fue donde estuve. ¿Qué fue lo primero que hice? Mire, me convertí en evangelizador. Fui a llamar a mi hermana. Digo, Pili, Pili, ya sé, ya encontré el sitio donde es, ven, acompáñame. Entonces salimos con mi hermana, llegamos allá. La misma historia se repite con mi hermana. El pastor está hablando, yo estoy captando la palabra, mirándola a mi hermana para ver si capta la palabra, porque me parece que es sencilla. Cuando el predicador, la misma situación. ¿Hay alguien de los que nos visita por primera vez que haya entendido el mensaje y quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador? No levantaba la mano mi hermana, yo puyándola, levántala, levántala. Hasta que la levantó tímidamente. Entonces le dije, dice, venga, pasa adelante. Y ella no quería. ¿Quién la acompañó? La llevé hasta el altar a mi hermana. Ella no sabe nada, yo menos. Y el predicador empieza, repite la oración, yo repite. Se repite la historia. Baja el predicador, abraza a mi hermana y se pone a llorar mi hermana. Entonces, como yo la veo llorando a mi hermana, yo me uno en el abrazo con mi hermana y nos agarramos los dos a llorar. Nadie nos explica qué es lo que está pasando. Nos bajamos a la casa llorando, nadie explica, no podíamos hablar porque no sabemos nada de lo que está pasando. Pero lo curioso, que es hasta simpático esa anécdota, es que cuando el pastor llama, yo voy con mi hermana y le digo, mira, el señor que está allí, el tercero, él es el que hace llorar. ¿Quién puede entender eso? Hasta después de mucho tiempo fue que entendí que ya el Señor había tocado mi espíritu, había revivido mi espíritu que estaba más que seco, más que torcido. Y Él fue el que empezó a darme vida. Amén. Nosotros no podemos enderezar a nadie. Si ni Jesús pudo enderezar a sus discípulos, porque esos sí estaban, era torcidos. Y tú dirás, pero pastor, pero mire, ¿cómo no va a entender que estaban torcidos? Si cuando Jesús murió y se fue, tuvo que volver Jesús una vez más para repetirles todo lo que ellos no habían entendido. Están torcidos, no creyeron en la resurrección, no creían en el poder de Dios. Por eso el Señor les dijo, ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Pero hay muchas personas que dicen, pastor, pero ¿para qué vamos a seguir orando, insistiendo, si ya no tiene remedio? ¿Cuántos han dicho eso? A mí me golpea cuando escucho eso. ¿Para qué si eso ya no se recompone? ¿Para qué si ese joven está cada vez más torcido? ¿Para qué voy a orar por esa persona con esa cara de amargura? Además, solo se la pasa llorando. Es jartera. Esa persona ni se mete con nadie. Aún más, parece que está endemoniada. O esa persona viene a la iglesia ni siquiera ora. Miren los comentarios que podemos lanzar nosotros de las personas. Yo te quiero hacer una pregunta en esta noche, en esta mañana. ¿Será que nosotros podemos ayudar a que se enderecen a las personas que vienen con necesidades en esta iglesia?
El problema de las iglesias es que van, escuchan sermones, cantan muy bonito, se ora muy bonito, pero no está el poder de Dios para restaurar, para levantar. Y si no está el poder de Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que pedir, Señor, ayúdame, dame ese don de poder, porque entre los 7 espíritus de Dios está el espíritu de poder, que tenemos que pedirlo. Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación, de conocimiento, de consejo, de fuerza y de poder. Espíritus que operaron en Jesús, que tiene que operar en la iglesia. Se ha perdido eso. Ya nadie habla profecías. ¿Qué será eso? ¿Dónde está la interpretación de lenguas? Se perdió. ¿Dónde están las personas que tienen el don de liberación? Para que cuando hablen la palabra las personas no resistan y empiecen a ser liberadas. ¿Dónde está eso? Ya no existe. La iglesia solo se convirtió en algo pasajero, en algo bonito, que cantan bonito, oran bonito, una palabra bonita y salen encorvados para sus casas. Dice la palabra en Juan 5:5. Un paralítico tenía 38 años en un estanque de Betesda. Y este paralítico esperaba que un ángel era una leyenda, que un ángel de cuando en cuando descendía las aguas, removía las aguas y el primero que llegaba era sanado. Pero como él era paralítico, no podía bajar de primero porque se le adelantaban. Así muchos de nosotros estamos esperando que esas aguas se puedan remover para poder bajar al estanque. Pero sabes, vuelve a aparecer Jesús. ¿Qué fue lo que le dijo al paralítico? Toma tu lecho y camina y vete a tu casa. Y así han pasado muchos casos donde en medio de la palabra del Señor sucedían milagros y prodigios. Al igual que la encorvada, asisten a la iglesia encorvados por enfermedades, heridas, miseria, derrota, heridas del pasado, ofensas, faltos de perdón, pecados ocultos sin confesar, por brujería, adicciones, maltratos físicos y mentales, adulterio, fornicación, pornografía, masturbación, soledad, escasez. Eso es lo que está en la iglesia. Habrá personas que puedan levantarse y afectar esos espíritus que están maltratando a la iglesia. Hay enfermedades que son producto del espíritu. Y ahí es donde tenemos que tener el discernimiento para poder llegar y afectar lo que está perturbando a la vida de esas personas. Y por último, quiero compartirte una historia de un fascinante personaje. ¿Cuántos han escuchado de Eutico? Eutico. Bueno, Eutico. No se le va a olvidar ese nombre de Eutico. Eutico, joven, en una prédica de Pablo, estaba subido en una ventana. Y él estaba escuchando a Pablo. Pero era tan larga la prédica de Pablo que él empezó como a dormirse ahí en la ventana. Y era el 3er piso. Eso se parece a muchos de nosotros. Aquí por lo menos no he visto eso. Están escuchando la palabra de Dios, pero por debajo están con el celular. Escuchan, están en la ventana, están escuchando lo que dice el predicador, pero con mi otro oído estoy viendo qué está pasando por allá en las elecciones. ¿Cómo irá el partido de Bucaramanga? Y hay muchas cosas, distracciones, pero estamos en la ventana. ¿Quién puede advertirle a Eutico que se puede caer? No hay nadie. Yo me imagino que hasta gente estaría ahí
Uy, donde se caiga ese man se mata. ¿Sí o no? Se puede caer, hermano. Ese man es como grave. La gente estaba viendo, nadie le advirtió, nadie fue capaz de ir hasta él, nadie fue capaz de decirle, hermano, cuidado que se puede caer. Este joven estaba apagado en silencio. Nadie notó su cansancio al ver que se podía dormir y caer. Nadie le preguntó si estaba bien. Nadie notó sobre la presión que estaba sintiendo. Pero ahí viene el abrazo otra vez. Pablo. Pero lo peor del caso es que el muchacho se cayó y se murió. O sea, fue una noticia. Se cayó dentro del templo y murió. Entonces, imagínense cómo sería en esa iglesia que alguien se caiga de un tercer piso, se muera y están en la palabra de Pablo. Y Pablo suspende la palabra y se va donde el muchacho y lo abraza. Y en medio del abrazo, este muchacho resucita ante la vista de todos los que estaban asistiendo. ¿Quién notará al que se está dormido, al que se está durmiendo? ¿Por qué tenemos que esperar que alguien se caiga para entonces poder tratar de asistirlo? Así son muchos en los cultos. Escuchan la palabra, pero están pendientes de otras cosas. Por eso es necesario, iglesia, que cuando sientas que te vas a dormir, cámbiate de asiento. No te quedes allá porque te puedes caer, te puedes resbalar. Y más si no hay ayuda de alguien que te pueda decir, hermano, ¿qué te pasa? ¿Cuántas personas pueden venir con necesidad aquí? Una persona que se va a separar y vino, dijo, voy a buscar una respuesta y a ver qué pasa. Y sale igual porque nadie fue capaz de decirle, hermana, tranquila. Dios tiene la respuesta, Dios te va a ayudar. Una respuesta. Eso me recuerda en San Cristóbal, en un culto cuando era carpa, una señora baja llorando por las gradas, bajaba gritando, me muero, me muero. Entonces el pastor Edwin me dice, Carlos, ve a ver qué es lo que pasa. Entonces yo me salí, entonces le pregunto, señora, ¿qué le pasa? Me muero, pero ¿qué le pasa? Mi esposo me dejó y se va a ir de mi casa y él es todo para mí. Ay, Dios. En esa angustia de esa mujer estaba volviendo loca. Entonces, bien, los recursos, dése cuenta los recursos. Digo, hermana, te quiero comentarte algo. Si tú oras al Señor creyendo que Jesús puede hacer algo por esa relación, ¿tú creerías en Jesús? Me dijo, sí. Mira cómo sería el amor hacia un. Dijo, sí, estoy segura que sí. Dije, listo, oremos. Ahí en la grada. No le dije nada más, ni consejería, ni nada. Señor, aquí está la vida de esta mujer, Señor. Mira lo que está sucediendo. Que sirva como testimonio de lo que tú vas a hacer en esa relación. Por favor, Señor, no permitas que se separen. Se calmó, le dimos un poco de agua. No sé si entró o no, pero no. Al cabo de unos días, estamos allí. Cuando de los que iban entrando, el pastor me dice, ¿no era la señora que bajaba esa vez gritando? Entonces yo me fui a saludarla. Le dije, hola, ¿cómo estás? Oh, mucho gusto. Le presento a mi esposo. Oh. Dije, ¿hay motivo? Me dijo, sí. ¿Ve? Una sola palabra. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Una sola palabra. Que tú le puedas decir al que esté al lado, Jesús te ama. ¿Listo? Ah, estás triste, ven, te abrazo. ¿Listo? Algo, pero algo que mueva, algo que cambie las circunstancias. Para finalizar, Eutico sintió que sentarse dentro le daba seguridad y protección. Pero mientras el culto continúa, la música suena, la exposición de la palabra fluye, alguien en silencio está cansado
Eutico tiene carga por su familia. La esposa perdió la sonrisa, su alegría se apagó. El líder fogoso está exhausto, sin ganas de servir. Ese hombre que ríe demuestra amabilidad en público, pero llora en privado. El pastor que demuestra fortaleza en la iglesia se quiebra al estar solo. Esa joven que se maquilla para hermosear su rostro esconde una tristeza infinita por relaciones rotas. Todos allí tienen el riesgo de caer. Pero ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? A veces parece que las personas fueron invisibles. ¿Quién va a levantar al que se cayó o al que se va a caer? O mejor aún, ¿quién puede extenderle el brazo para que se sienta protegido? Esta es una palabra que nace de una reflexión y he tenido carga por ello en la iglesia. Hay veces he estado en un choque espiritual muy fuerte. Cuando yo voy a un lugar, por ejemplo, claro que eso no sucede acá, donde no hay ese fuego del Espíritu Santo, hay un choque. No es por desprecio, sino que hay un choque espiritual. ¿Cómo quisiera? Gracias. ¿Cómo quisiera que las iglesias se despertaran en ello? Y eso es lo que se necesita. Como quisiera cuando uno asiste a un ayuno, que sea ese ayuno de quebranto, de oro, de poder, de fuerza, de liberación, de sanidad, de restauración, de alegría, de contagio, que salgas de tu casa y quieras seguir danzando. Las iglesias hemos caído en esa pasividad de ver tanto. Yo doy gracias a Dios por la vida del pastor Manuel y Anita, porque ellos ya han entendido lo que significa estar con estos jóvenes en compañía, en juego, en poder. Ellos han entendido. No solo es pasar ratos ahí saltando y brincando, no, han entendido. Y eso nos hace falta, iglesia. ¿Dónde están los que van a restaurar en la iglesia? Miren lo que contaba la hermana. ¿Dónde está la señora? ¿Dónde está así? A ver. Yo pensaba que estaba en la ventana. Mira lo que pasa cuando ella cuenta. Gracias a él, gracias por la hermana que me mandó, gracias por la hermana que me mandó, gracias porque han estado, me han rodeado, gracias. ¿Qué hay en ella? Gratitud. ¿Será que quiere seguir viniendo? Claro que sí, porque fue restaurado, y cuando uno es restaurado agradece, Dios, gracias. Pero si en una iglesia no sucede eso, hermano, van a pasar torcidos, encorvados, que vienen y salen, no va a pasar nada y usted va a estar aburrido por no ver el poder de Dios. Yo pido a Dios que eso suceda en esta unidad de evangelismo, que se levanten hombres y mujeres con autoridad y con poder, sin temor, Por eso el libro, buscando flecheros, arqueros. Mire, eso pasa en las iglesias. Ya finalizo. Yo he estado en lucha con los benditos escuderos. He estado en lucha. Acuérdense la imagen del policía. Entonces ponen al pastor y se ponen todos ahí al lado de escuderos. Y el pobre pastor ahí, como si que le estuvieran dándole palo al pastor. Ay, el pastor, y lo cubrimos y lo defendemos. Ay, le levantamos las manos al pastor y al pastor y al pastor y al pastor. Pero el diablo tiene otras intenciones. Entonces la pregunta, ¿dónde están los flecheros? En los altares. Vigilantes. Qué lindo poder tener un arma espiritual.
Uy, por ahí entró alguien con un espíritu todo raro. Pero aquí lo estoy esperando. ¿O no es así? Todo lo que venga a esta iglesia, estamos los arqueros y flecheros para detener todo dardo del diablo. Pero usamos también armas. No solo los dardos del diablo, sino que nosotros también tenemos armas, tenemos flechas para enviarlas. Así que lo motivo. ¿Fue clara la palabra? Levántame tu mano. Padre, hoy bendigo la vida de cada uno de los que han asistido en esta mañana. Señor, te has traído inquietud por lo que pueda suceder en este lugar. Y no solo en este lugar, sino en todos los lugares donde se hable tu palabra. Si tú lo hiciste, motivado por una mujer, para restaurarla, para liberarla de ese azote del diablo que vino contra ella. Y así en medio de la palabra, Señor, sucedían milagros, liberaciones, sanidad. La gente se quebrantaba ante tu presencia. ¿Cómo nosotros no podemos estar atentos? No queremos ser como ticos, Señor, tibios. Porque donde hay fuego hay atracción. Que los que están en las ventanas se mezclen, se bajen a los puestos, Señor, de abajo, para que sean contagiados donde está el fuego. Personas, Señor, levántalas con fuego, con poder y con autoridad en tu nombre. Que sean transformadas en los ambientes. Atmósfera, Señor, que creamos atmósfera como esta mujer encorvada que por mucho tiempo estuvo orando, Señor, trayendo la unción para llamar la atención de ti. Que hayan mujeres aquí, hombres aquí, Señor, comprometidos con la obra, que puedan orar por este sector. Aquí en este sector, Señor, hay mucha necesidad. Pero ¿quién lo vamos a hacer sino nosotros, Señor? Levanta mujeres con fuego, levanta hombres con fuego, sin temor, sin ningún temor. Espíritu Santo, te damos gracias por tu amor y tu cuidado. Mire, yo he venido caminando por estos lugares, casi siempre salgo a caminar por acá. No sé ni dónde estoy. No, por la parte del estadio, por allá. Y un día, alguien me dice: pastor, hay unas gradas por allá en el Mirador de Luis. 1000 gradas. Yo no lo creía. 1000 gradas. Le digo, no puede ser, hermano. Dijo, sí, son 1000. Dije, no, pero yo no camino 1000. Yo te acompaño hasta 200, te puedo acompañar, pero yo 1000 no. Y nos fuimos para allá. Pero mire, cuando estábamos entrando en ese barrio, se paró uno en una moto. Entonces dice, ustedes no son de aquí. Digo, salgan de aquí. Así la palabra, o los encendemos. Así, encendemos. Fue la palabra, encendemos. Y yo lo quedé viendo a él, pero por dentro estaba luchando con él. Dice, porque viene a dar órdenes aquí. Yo le dije, nosotros vamos a seguir. Entonces hizo así como gesto. Allá verán. Claro, me dio temor porque pues estoy entrando en un lugar desconocido. Pero después, hablando con él, con Oscar, digo, ¿cómo interpretas eso? Me dijo, que nos identificaron. Dije, qué bueno. Qué bueno. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, que nos identifiquen. Se viene a meter acá. Se metieron a la UIS. Ay, no. Ya están pillados. Y no va a estar contento con eso. Pero donde hay fuego, donde hay arqueros, se transforma este medio. Amén. Los bendigo. Gracias.